Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver a continuación es algunos consejos para hacer publicaciones tanto en Facebook como en Instagram. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son publicaciones orgánicas. Existen muchos anunciantes que, por ejemplo, cuando comienzan a hacer anuncios en una cuenta de Facebook o Instagram, si bien el sistema de anuncios es totalmente independiente, en algunas ocasiones, solamente cuando las publicaciones orgánicas son muy mal llevadas, pueden interferir de alguna u otra manera con la publicidad que se hace en estas plataformas. A continuación vamos a compartir unos consejos para poder mejorar y optimizar tus publicaciones en estas plataformas. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos lo que es el ritmo de publicación. El ritmo de publicación es, digamos, la forma en cómo publicamos los contenidos, ya sea, digamos, diariamente, un día sí, un día no, o por ejemplo 2 veces al día, 3 veces al día. Hay un ritmo. Ese ritmo no hay una medida exacta de cuántas publicaciones se tienen que hacer y a qué ritmo, pero lo importante es que ese ritmo sea constante. Y ese ritmo va a estar de acuerdo a nuestra capacidad. Aquí lo más importante es que tengamos un ritmo de publicación que podamos mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entiéndase por publicaciones, por supuesto hablando de publicaciones gratuitas, no pagadas, ¿no? Orgánicas. Por ejemplo, si estamos en la capacidad de publicar 1 vez al día, bueno, pues nuestro ritmo será diario, ¿no? De lunes a domingo publicamos 1 vez al día y listo. Si quizás no tenemos a disposición y queremos publicar, no sé, pues un día sí, un día no, 3 o 4 veces por semana, ok, podemos mantener ese ritmo de publicación, pero ya sabes que es una cantidad mínima, ¿no? Digamos que una cantidad que quizás no va a ayudar a tener tracción. Lo mínimo que se recomienda es por lo menos desde una publicación diaria en adelante. O sea, si puedes hacer 2 quizás estaría bien. Pero lo importante acá de este ritmo es que sea constante en el largo tiempo. Estamos hablando de lo que es la parte orgánica y la parte orgánica más adelante vamos a ver que es bastante limitada en este aspecto. Pero para que esa parte orgánica pueda crecer, en primer lugar tienes que comenzar teniendo un ritmo de publicación. O sea, no se trata de que publicas, no sé, pues diariamente durante un mes y de ahí otro mes paras y de ahí otro mes haces 2 publicaciones al día y vuelves a parar. No, tiene que ser constante a lo largo del tiempo. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es el porcentaje que tiene realmente el alcance orgánico. A veces el alcance orgánico como que se idealiza mucho. Generalmente esto pasa mucho en las personas que están empezando en sus canales, digamos en lo que es su página de Facebook o su cuenta de Instagram, o no conocen mucho sobre el tema o no están muy familiarizados con cuentas de gran cantidad de seguidores o fans o lo que sea. Lo que sucede es de que muchos piensan de que, bueno, voy a tener más fans y más seguidores y voy a llegar pues al 100%, ¿no? Al 80%, 50%. Y la realidad es que no es así. En el caso de lo que es Facebook e Instagram, generalmente el alcance orgánico va más o menos como por el 1% y puede ser hasta 0,5%, ¿no? Por ahí va el rango. Quizás en algunos casos puede ser un poco más, puede llegar a 3% quizás. En casos excepcionales quizás podría llegar al 5%, pero hay que tomar en cuenta que hay ese rango y que siempre la tendencia va a ser a la baja. O sea, cada vez va a ser menos. ¿Por qué? Bueno, por una simple lógica, ¿no? Lo que quiere la empresa que se llama Grupo Meta, que es dueño de Facebook e Instagram, es que tú precisamente utilices el servicio de anuncios. Si todo el alcance orgánico fuera al 100% y fuera pues súper rentable, nadie usaría los anuncios. Entonces date cuenta que la reducción del alcance orgánico es una forma de forzarte a utilizar su servicio de publicidad. Entonces hay que tomar en cuenta que este porcentaje de alcance orgánico gratuito es limitado. Como referencia puedes tomar un 1%. O sea, eso quiere decir que si tienes 1000 seguidores, bueno, solamente llegarás al 1% de ese grupo, ¿no? En este caso, estamos hablando de 1000, bueno, pues llegarás a 10. Por ejemplo, ¿no? Si quizás tienes 100 seguidores, bueno, llegarás a 1. Puede ser un poco más, un poco menos, como digo, algunos puede ser 3%, en algunos casos excepcionales 5%. De vez en cuando, y por supuesto, si tu publicación es bastante relevante, tienes bastante práctica, puedes quizás tener algunos porcentajes, quizás 10%, hasta un poco más, pero son excepciones a la regla, ¿ok? Lo importante es que sepas que la tendencia siempre, al menos en estos canales, es siempre a la baja para precisamente impulsar lo que es la parte de publicidad y que te veas forzado a utilizar la parte publicitaria. Entonces, no pienses que, bueno, yo cuando tenga, no sé, pues 10.000 seguidores, 20.000, 30.000, 50.000, todo se va a arreglar. No, ya sabes de por sí que el porcentaje que tienes de alcance no hay una relación directa entre tus seguidores, o sea, es un porcentaje mínimo el que vas a tener. Sin embargo, eso que sea mínimo no quiere decir que no se pueda trabajar. Si vas a poderlo trabajar, quizás sí lo vas a poder aumentar, quizás si estás en 1% lo aumentes a 2, a 3, a 4 o a 5 o a 10, pero no esperes llegar al 50%, 80%, 100%. No es muy realista desde el punto de vista orgánico o gratuito. Otro punto que es tomar en cuenta es que al momento de hacer publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram, tienes que tener variedad de formatos.
Entiéndase por variedad de formatos, por ejemplo, utilizar video, utilizar imágenes, utilizar artículos. Tienes que ir alternando entre esos distintos tipos de formatos. Por ejemplo, hay muchas cuentas que cometen el error de repetir un mismo formato. Por ejemplo, solamente publican imágenes. Grave error. O solamente publican videos o solamente publican texto. Entonces tienes que cambiar esos formatos. O sea, tienes que alternar esos formatos. No se trata de repetir un mismo formato. Quizás tú te sientes cómodo con ese formato o crees que tu público objetivo le gusta ese formato, pero tienes que alternar. Por ejemplo, un ejemplo de video, bueno, ya sabes que hay un montón de videos que puedes hacer. Pueden ser videos cortos, videos largos. Nosotros hablando de contenido, simplemente formato. Videos cortos, quizás de 1 minuto, 30 segundos, etcétera. Videos más largos. Dentro de videos estamos hablando ya de dos tipos de duración o dos, digamos, subformatos. Un formato, digamos, que dure pues 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y otro formato de video que sea súper corto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que es imágenes, por ejemplo, puede ser una imagen con contenido, o sea, una imagen con texto, imagen sola, puede ser una infografía, puede ser una foto. O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, dentro del formato hay subformatos y diferentes maneras de hacerlo sin tomar en cuenta el contenido. Continuamos a hablar más adelante, ¿no? Y en texto también puedes colocar, por ejemplo, texto solo, un texto con imagen. Puedes colocar un artículo, o sea, en tu blog publicas un artículo y lo compartes, ese artículo en tu plataforma. Como puedes ver, hay diferentes variedades de formatos y lo importante es que alternes entre esos diferentes formatos que hay. Ahora vamos a hablar con otro punto que es el contenido. Una cosa es el formato y otra cosa totalmente diferente es el contenido. Y cuando hablamos de contenido podemos clasificarlo, digamos, en dos grandes grupos, ¿no? La parte de contenido informativo, de agregar valor, que no tiene como objetivo vender, y la otra parte de contenido que es promocional, ¿no? O de ventas como tal. Entonces tienes que alternar entre esos dos tipos de contenido. O sea, no se trata de que todo el día hable de tus ofertas, promociones, etcétera, y no das nada de contenido. El contenido, por ejemplo, no sé, pues si tú, no sé, pues te dedicas a alquilar departamentos en Bogotá, ok, podrás colocar las propiedades que tienes, todo, pero de vez en cuando tendrás que colocar contenido como, por ejemplo, no sé, pues 7 consejos para elegir una propiedad adecuada o, digamos, 7 consejos para hacer negociaciones o cerrar tratos en bienes raíces. Tienes que agregar valor con un contenido que sea informativo, no necesariamente que ofrezcas directamente tu producto o servicio, sino que de vez en cuando tienes que alternar. Entonces está el contenido que es que agrega valor informativo y está el contenido promocional que es para vender tal cual. Ahora hay un tercer tipo de contenido que, bueno, a veces muchos lo consideran dentro de la parte de contenido, pero generalmente yo lo saco aparte, que es el contenido para entretenimiento. ¿Okay? Es un contenido que no agrega valor, que simplemente entretiene. Hay gente que solamente dice, no, el mejor balance es entre contenido informativo y contenido promocional. Y otros dicen, no, tienen que ser los tres. Informativo, promocional y de entretenimiento. Y entretenimiento no agrega, solamente es entretener, nada de agregar valor. Entonces, lo importante es que tienes que tener esa balanza, o tienes que tener ese balance en esos contenidos, porque si no lo que va a pasar es que va a ser muy tedioso seguir. Para poner un ejemplo, es como que tú vayas a una fiesta, conoces a una persona, te la presentan y esa persona, toda la reunión habla de su trabajo. Lo que va a pasar es que lo más probable es que todo el mundo le caiga antipático a esa persona porque solamente habla de su trabajo y listo, no habla de otras cosas. O sea, entonces en este caso lo correcto sería que hables también de la fiesta, de otros temas y en un momento también menciones lo que es tu trabajo, ¿no? Pero no puedes hablar siempre lo mismo porque te vas a perjudicar y tiene que haber un balance, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas todo el rato de marketing y ventas y cosas que quieres vender o servicios, vas a aburrir a tu audiencia, ¿no? En cambio, por otro lado también, si solamente agregas valor y no hablas nada de ventas de vez en cuando, te la vas a acostumbrar a la gente a que simplemente que no va a saber que ofreces productos o servicios, o cuando le quieras vender de vez en cuando lo va a ver mal. Entonces es bueno que haya ese balance. También la parte de entretenimiento, no puede ser todo entretenimiento, pero cuando quieres ya ponerte más serio no te van a hacer caso. Entonces tiene que haber un balance entre esas tres cosas. O sea, igualito, en una reunión social, entonces esa persona con la que tú conoces, esa persona te puede hablar un poco de su trabajo, te puede hablar un poco de unos temas de interés, te puede contar un chiste, mejor entender, ¿no? Pero varía eso, ¿no? Pero no es que va a estar solamente en una sola cosa, en un solo tema. Ejemplo, hablar de su trabajo o lo que vende, porque por supuesto no le va a caer bien a las personas. Y hay que tomar en cuenta cuál es el estado mental de las personas que están en esa red o canal social. Mucha gente está para hablar con amigos, algunos están buscando información, otros están buscando referencias, otros se están distrayendo. Entonces tienes que ver el estado mental en el que están esas personas y por eso es importante que tengas esa variedad en lo que son contenidos. Por ejemplo, muchas empresas y negocios cometen el error de prácticamente hacer spam. Por ejemplo, ¿no? Repiten formato de imagen y en ese formato de imagen es pura venta y pura promoción. Nada de agregar valor, nada de otros formatos. Entonces te das cuenta, no se trata solamente de formato de contenido, tienes un balance entre ambos.
Ya sabes que tienes que hacer video, texto, imagen, audio también. Y también tienes que alternarlo con lo que es la parte pues, de contenido informativo, contenido para vender y contenido para entretener. Importante que tengas ese balance porque solo con ese balance vas a poder crecer. Y es como un balance que tiene que hacer, como una receta. Si en esa receta falta uno de los ingredientes, el postre o la comida que estás haciendo no vas a ver igual. Otro consejo para optimizar tus publicaciones es que siempre trates de hacer preguntas, ¿no? Indiferentemente de cuál sea el tema que trates, puedes realizar una pregunta abierta para que las personas participen, ¿no? Porque date cuenta que si hay interacción, eso te va a ayudar mucho. Entonces siempre ten la libertad de hacer preguntas. Hacer preguntas es una forma de que las personas interactúen o participen, ojo, de manera legal, ¿ok? Porque hay otras técnicas, digamos, que son prohibidas, que tú puedes decir, bueno, si te gusta esta persona, o opción A, opción B, haz clic en me gusta o haz clic en compartir si te gusta opción A y opción B. Eso está prohibido, digamos, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te puede funcionar? Sí, pero en un momento te pueden observar eso, ¿no? Entonces eso te puede afectar en lo que es la reputación de tu canal o de tu cuenta a nivel de cumplimiento de normas, que vamos a verlo más adelante. Pero lo importante acá es que sepas que lo que sí es legal y puedes hacerlo sin ningún problema es hacer preguntas. Indiferentemente del tema que hables, puede ser una pregunta sobre ese tema que estás publicando y siempre vas a incentivar la interacción sana como tiene que ser, ¿no? Otro consejo es que utilices bastante lo que son las historias. Tanto en Facebook como en Instagram tienes la opción de historias. Y las historias son una de las opciones que más se utilizan, digamos, en lo que corresponden estas plataformas. También está llegando mucho lo que es la parte de Reels, que es, digamos, como las versiones de TikTok, tanto de estas plataformas, que son como esos videos cortos. Pero tanto las historias como los Reels te van a ayudar bastante, digamos, a poder, digamos, llegar a más personas. Generalmente las publicaciones son un poco más restringidas. Lo que es la parte de historia y Reels son más de explorar. También hay que tomar en cuenta que generalmente, en el caso específico de las historias que caducan, digamos, a las 24 horas generalmente, al tener esa característica especial de escasez, digamos, ¿no? Que no va a estar disponible siempre, hace que las personas tiendan a navegar más. Es una herramienta muy poderosa que en realidad no la inventó ni Facebook ni Instagram. Esta herramienta viene de Snapchat y que lo que hizo Instagram fue copiarla. Después también la copió Facebook. Y es interesante ver cómo esos canales se desarrollaron o tomaron un segundo respiro después de copiar solamente esa función, ¿no? Que es la historia. Entonces es importante que utilices historias. Las historias puedes complementarlas con publicaciones en el muro de noticias. O sea, es totalmente válido que publiques una historia y una publicación en tu muro de noticias porque se muestran en dos lugares diferentes, ¿ok? Entonces es un formato que también tienes que aprovechar y que tienes que explotar al máximo en lo que corresponde a las historias. Igual, siguiendo los parámetros que te he dicho anteriormente, ¿no? Respecto a proporción de contenido y también respecto a formato, ¿no? Porque una historia puede tener solo texto, puede tener imagen, puede tener video. Es lo mismo, simplemente la historia es otra ubicación, pero con la característica que es una publicación que caduca en 24 horas a una determinada cantidad de tiempo. Otro consejo que te doy es que respondas preguntas. Te he dicho anteriormente que formules preguntas, pero es muy importante que en esas publicaciones tú puedas responder preguntas. Si bien muchas preguntas vas a querer responderlas de forma privada, sobre todo si está relacionado a un producto o servicio, de esto ten en cuenta que cualquier publicación que haga una consulta pública, un comentario público y tú lo respondas públicamente, vas a enriquecer en lo que corresponde al posicionamiento de esa publicación. ¿Por qué? Porque estás agregando contenido nuevo, se está, digamos, haciendo énfasis en ese contenido que se está hablando y eso también te va a dar comenzando que te da más alcance orgánico porque hay interacción, incentivas la interacción porque tú respondes y esa persona te puede volver a preguntar el mismo y también mejoras el posicionamiento, digamos, de esa publicación individual. Si bien el posicionamiento en buscadores es un poco limitado en lo que son canales sociales o redes sociales, sí va a mejorar un poco más. Hay muchas publicaciones, por ejemplo, en Facebook e Instagram que quizás no son muy relevantes, pero tienen mucho valor respecto a las preguntas que hicieron. De repente alguien preguntó y se explayó preguntando algo y tú respondes algo. Eso ayuda mucho al enriquecimiento de ese contenido. También debes tomar en cuenta que si las demás personas ven que tú estás respondiendo, lo más probable es que se animen a hacer preguntas y eso también te va a ayudar también a que esa publicación se posicione. Generalmente lo que corresponde a lo que es alcance orgánico, la forma en cómo funciona lo que es Facebook e Instagram generalmente es en el corto plazo, ¿no? O sea, digamos que una publicación te da un tráfico, digamos, en el corto plazo y después de ese punto máximo en el corto plazo, que puede ser pues un día más o menos, de ahí ya no te va a dar más tráfico orgánico gratuito, ¿no? Quizás al día siguiente también un poco más, pero o sea, como que empieza rápido y muere rápido. Sin embargo, si hay un buen volumen de consultas, y esas consultas o esas preguntas y esas respuestas tienen contenido de valor, ese residual te puede durar un poco más. Por supuesto que no va a ser igual que un motor de búsqueda, porque el motor de búsqueda su fuerte es ese. Ellos son más de largo plazo, pero al menos puedes alargar un poco más el tiempo de vida
que es corto, de esa publicación o de ese tráfico orgánico que te va a dar, lo puedes alargar un poco más precisamente con el tema de las preguntas y respuestas. Otro punto que es tomar en cuenta es el nivel de calidad de cada cuenta. Cada cuenta tiene unas normas, tanto Facebook como Instagram, y tú tienes que seguirlas. Pero de vez en cuando vas a hacer algunas publicaciones o van a haber algunas denuncias contra tu página o quejas que de repente, ojo, no en todos casos, pero en algunas ocasiones puedes incumplir algunas normas y puedes recibir sanciones. Las sanciones quizás no las vas a ver al momento, porque a diferencia de los anuncios, que la sanción la ves prácticamente de forma inmediata, acá a veces muchas personas me he dado cuenta que no se dan cuenta de la situación de su página de seguidores o su cuenta de Instagram. Siguen, digamos, publicando, gestionando su página, su canal, y de repente como que se dan cuenta que todo comienza a caer, o sea, que su alcance gratuito cae de forma considerable, incluso a veces llega a cero, y cuando se ponen a revisar se dan cuenta que los han sancionado hace meses, ¿no? Entonces aquí lo importante que sepas es que hay normas, y esas normas tienes que leerlas. Si tú incumples esas normas que hay, lo que va a pasar es que la forma en cómo te va a sancionar el grupo Meta, dueños de Facebook o Instagram, simplemente es que ese alcance orgánico que tenías, ahora vas a tener menos. Ejemplo, si tu alcance orgánico promedio es de 1% o 2% de tus seguidores, lo más probable es que ahora ya no llegues a ese 1 o 2%, vas a llegar al 0,5 o al 0,25%. Entonces es drástica esa sanción que hay y a veces no es muy visible desde el punto de vista externo, ¿no? Pero internamente sí te puedes dar cuenta, ¿no? A menos si ves el alcance de cada publicación gratuito que tienes, ¿no? Entonces es importantísimo que cumpla las normas. ¿Por qué? Porque en caso de que haya estos problemas y te sancionen, hay sanciones parciales y totales. La sanción total es que te cierran la cuenta, pero la parcial es de que, por ejemplo, no puedas hacer anuncios con esa cuenta, ya esa cuenta no es compatible para anuncios, o que tus publicaciones orgánicas, como te dije, se reducen de forma considerable, o que te quiten algunas funciones como, por ejemplo, la capacidad de recibir o enviar mensajes de forma privada. Entonces es importantísimo que conozcas las normas y sobre todo que las cumplas. Entiende que el desconocimiento de una norma no implica su no cumplimiento. O sea, tú eres el responsable de averiguar cuáles son las normas y de cumplirlas antes que venga la sanción. Una vez que está hecha la sanción, no hay mucho que puedas hacer, porque en el caso que recibas una sanción total o parcial, bueno, total ya está hecho, ya pierdes el canal. Pero supongamos que recibes una sanción parcial. Por ejemplo, en Facebook se maneja mucho lo que son colores, ¿no? Verde es que estás bien, amarillo es que estás, digamos, con ciertas restricciones y rojo es que estás a punto que te eliminen, ¿no? Si pasas a un color amarillo, vas a tener menos alcance, bueno, te van a restringir ciertas cosas, pero para que tú vuelvas a retomar ese color verde, digamos, o que estés bien, pueden pasar de 6 meses hasta un año o año y medio cumpliendo las normas para que te regresen a donde estabas antes. Entonces te das cuenta que no vale la pena recibir este tipo de sanciones, porque son muy drásticas, digamos, ¿no? Y demora mucho en que te las reviertan. Y por supuesto que si te cierran un canal ya fue, o sea, que te devuelva un canal Facebook o Instagram cerrado por normas es muy difícil. Eso quiere decir que ya cometiste una falta muy grave. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos hablar? Mira, quiero solucionar esto, quiero pagar una multa, ¿qué puedo hacer? No hay forma de negociar. O sea, generalmente ya cuando te cierran un canal ya lo perdiste. Salvo que puedas sustentarlo, que en muy pocos casos sucede. Yo en lo personal he visto muy pocos casos en los cuales una sanción de un cierre de una página de Facebook, una cuenta de Instagram, se revierta. Generalmente los cierres son permanentes. Yo siempre recomiendo a la persona que se cree otro canal, o sea, que averigüe qué fue lo que pasó, qué normas incumplió y más adelante se crea otra cuenta nueva y empiece desde cero, pero cumpliendo las normas. Es muy importante que cumplas las normas porque si te cierran la cuenta, todos esos seguidores que tienes, todos esos mensajes que tienes, todo eso lo pierdes. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Otro consejo que siempre doy es que tengas bastante cuidado con lo que es la programación de publicaciones. Hay gente que abusa de esta herramienta y prácticamente la utiliza para spamear a diestra y siniestra, ¿no? Mandar spam a todo el mundo. No se trata de eso. La herramienta de programar publicaciones está hecha de tal manera de que tú puedas programar cuando, por ejemplo, no trabajas, un fin de semana, un feriado, cuando tú no puedas. No es para que la uses de forma indiscriminada. Está comprobado que lo que es una publicación manual tiene mejor recepción y mejor alcance que una publicación automatizada o programada. Por supuesto que si hablamos de programación tienes que utilizar las herramientas oficiales del propio Facebook o del propio Instagram. Bajo ningún motivo te recomiendo que utilices herramientas para programar de aplicaciones externas, porque eso sí va a tener alcance muy bajo, ¿no? O sea, te van automáticamente lo detecta y automáticamente lo reduce. Entonces, utiliza las herramientas oficiales para programar y solo programa de vez en cuando. No abuses de la herramienta de programación porque eso también te puede reducir el alcance orgánico. Generalmente la gente que programa mucho tiende a saturar mucho lo que son, digamos, diferentes canales. Y aquí es un punto importante que debes entender que cada canal o cada ubicación tiene un punto de saturación.
Ejemplo, si tú de repente publicas una vez al día o 2 veces al día en Facebook e Instagram, en el muro de noticias, quizás estaría bien. Pero de repente si tú publicas 10 veces o 5 veces al día en el mismo muro de noticias, lo más probable es que satures a la persona que te sigue y sobre todo si ni siquiera varías el tema, ¿no? Si es todo marketing o repites lo mismo siempre, ¿no? Debes tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, tienes que ser consciente de cuál es la ubicación. O sea, quizás puedes publicar una, digamos, en el muro de noticias con una historia. No va a chocar mucho porque son lugares diferentes. Pero igual, si tú de repente haces 2 publicaciones seguidas, una publicación y a los 15 minutos otra, entonces, claro, esas 2 publicaciones como que compiten entre sí. No van a salir las dos. Va a salir una nada más en algunas personas y en otras saldrá otra y en otras no saldrá ninguna, ¿no? El primer punto es que si vas a publicar dentro del mismo lugar, digamos en el muro de noticias, tiene que haber una separación. Por ejemplo, si vas a publicar una vez al día, no hay problema. Puedes publicar en cualquier momento del día, pero si vas a publicar 2 veces al día, quizás lo más razonable sería que una la publiques en la mañana y otra en la tarde o en la noche, pero con una separación. En caso de historias, quizás puedes tomarlo como una segunda ubicación. Quizás podrías publicar en la mañana y una historia en la mañana y en la noche una publicación y una historia. O sea, digamos que al menos la historia no va a competir, no es lo mismo, ¿no? Sino que está un poco más separado. Pero es importante que varíes ese contenido. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando la persona no es consciente y de repente en un solo momento sube 5 o 6 historias y de repente sube 2, 3, 4, 5 publicaciones. Ya se pierde la noción de, digamos, ese espacio que hay. Y aquí lamentablemente hay mucha confusión con lo que son los medios de comunicación tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay periódicos, prensa que publica al minuto. Sí, si tú eres prensa y tienes noticias del minuto, tú puedes publicar al minuto o cada media hora o a cada rato que quieras, ¿no? Cada 10 minutos. Pero date cuenta que, salvo que seas de prensa, tu negocio es diferente. No puedes comparar tu empresa o negocio, digamos que es un gimnasio o que vende departamentos o que se dedica a otra cosa con las noticias, porque las noticias precisamente su rubro de negocio hace de que tengan que publicar de forma constante porque publican lo último. Hablan sobre lo más reciente y listo. Entonces no pienses de que, no, yo tengo que publicar más porque entre más publico más alcance. No. A veces entre más publicaciones de un negocio normal vas a tener menos alcance porque estás saturando esa audiencia. Y es importante entender cuál es el ritmo de saturación de cada canal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se escapa un poco del tema, pero que tengas una idea. En lo que es la parte de email o de email marketing, se recomienda que el número de saturación es de un boletín o un correo a la semana o quizás 2 correos o 2 boletines a la semana como máximo, ¿no? Si mandas más de eso, ya esos suscriptores de email marketing se van a dar de baja de esas listas. Bueno, algo similar puede ocurrir con Facebook o con Instagram. Si tú haces demasiadas publicaciones en un corto periodo de tiempo, lo más probable es que tu tasa de no me gustas o de suscriptores o gente que ya no te sigue aumente. Y en vez de crecer, retrocedas. Entonces es importante tomar en cuenta que al momento de programación y al momento de hacer publicaciones no puedes saturar a tu audiencia. Tienes que dar espacios entre cada publicación y por supuesto no repetir el mismo tema. Porque por ejemplo, supongamos que tú dices voy a publicar 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche. Está bien en teoría. Pero si vas a publicar lo mismo, no tiene lógica. O si vas a hacer promoción, no tiene lógica. Tiene que haber un balance. Existen muchos criterios para lo que es el balance o la proporción adecuada. Hay gente que dice que cada 4 contenidos informativos puedes colocar un contenido de oferta o de promoción o de venta. Otros dicen que cada 10 uno, pero tiene que haber una proporción. Lo que no puedes hacer es venta, 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 venta o contenido, contenido, contenido y nunca tocar venta. Tienes que balancear eso. Entonces ten mucho cuidado, sobre todo cuando programas, porque siempre el que programa tiende, digamos, a abusar de este aspecto y se nota más, digamos, ese nivel de saturación, sobre todo si eres mucho utilizar la herramienta de programar publicaciones. Y como dije anteriormente, tienes que ser consciente del nivel de saturación. Lo importante es que no alcances ese nivel de saturación. Una clara muestra cuando estás alcanzando niveles de saturación en cualquier canal es cuando comienzas a tener bajas. O sea, la gente una cosa es el alcance orgánico, perfecto, pero de repente comienzas a tener bajas, gente que ya no te sigue. Lógico, lo que está pasando simplemente es que estás saturando ese canal. Y aquí, por ejemplo, viene una pequeña observación referente a algunas campañas publicitarias que no siempre, pero a veces, cuando las cuentas se gestionan de una manera pésima, digamos, o sin ningún tipo de criterio, pueden haber algunos conflictos con lo que es publicidad pagada online, porque de repente tú estás haciendo una campaña de anuncios y en esa campaña de anuncios estás promocionando un curso, lo que sea, o un producto o servicio o una oferta especial, y de repente, además de esa campaña, tú decides ese día lanzar, pues, no sé, pues 5 historias sobre ese mismo tema. Entonces, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de Facebook, de repente va a ver que tienes un anuncio y de repente ve que tienes 4 publicaciones con el mismo tema. Entonces,
estás repitiendo mucho, o sea, tiene que haber una coherencia. Bueno, si tienes ya un anuncio pagado, no hay necesidad, al menos ese día, o mientras esté la campaña vigente, que estés repitiendo la misma publicación en una publicación orgánica adicional porque estás repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, tienes que tomar en cuenta que si estás lanzando un anuncio, entonces el anuncio tiene que complementarse con lo que tú hablas. En este caso, si estás promocionando un producto o servicio, quizás en la parte de contenido orgánico podrás hablar de unos temas complementarios, digamos, ¿no? Pero no lo mismo. Entonces, el primer signo de saturación es cuando comienzan a haber bajas. ¿Y cómo tú puedes tener idea de tus bajas? Lógico, tienes que tener unas estadísticas y saber, por ejemplo, cuántos seguidores tienes cada mes y si estás aumentando o estás disminuyendo. En lo personal yo no recomiendo enfocarse mucho en los seguidores, pero bueno, es importante que sepas que uno de los primeros signos o síntomas es la baja de los mismos cada mes. Otro signo es, por ejemplo, en la parte de estadísticas aparecen cuántas personas le dan ocultar una publicación. A veces aparece una publicación y la gente, de forma anónima, va en el lado superior derecho y hace clic en esconder o ocultar publicación. No hace clic en no me gusta o no se da de baja o no se suscribe, pero simplemente hace clic en ocultar publicación. Ese ocultar publicación perjudica de forma considerable el alcance orgánico de tu página porque quiere decir que estás ya alcanzando un nivel de saturación y estás cansando a tu audiencia. Entonces es importante que sepas de que apenas veas algún síntoma de nivel de saturación, debes de parar. También hacer muchas publicaciones en un solo día también es un mal síntoma. Eso también se origina también cuando, por ejemplo, repites mucho el formato o repites mucho el contenido. Lo importante es que sepas de que cada canal tiene un nivel de saturación y que en cualquier momento puedes alcanzarlo si no estás atento a eso. Bueno, de esta manera hemos compartido unos tips para optimizar nuestras publicaciones tanto en Facebook como en Instagram y algunos consejos adicionales para mejorar todo lo que es la parte orgánica o no pagada en estas plataformas sociales. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video y por supuesto suscribirte. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es marketing en Facebook, te recomiendo mi ebook titulado Marketing en Facebook para empresas y negocios, en el cual profundizo mucho los temas que hemos visto en esta presentación. Si deseas acceder a este ebook, simplemente puedes visitar el link que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/libro-facebook, ¿no? O visitar el enlace que es en la parte de abajo y podrás saber más sobre los contenidos de este libro. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.